Amén. Vamos a compartir hoy, continuamos con el video. Amén. Bendito el Señor. Vamos a compartir, vamos a comenzar en Filipenses 3. Bendito el Señor. El plato de entrada. Precioso es el Señor. Alabado sea su nombre. Filipenses 3, dice el subtítulo ahí, prosigo al blanco. Amén. Bendito el Señor. A nuestro Señor Jesucristo. Al blanco, a la meta. Amén. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Esta es la carta de Pablo, amén, a los filipenses. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre, amén. Dice ahí, prosigo al blanco. Dice, por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Amén. Ahora seguimos leyendo, pero ahí Pablo nos detalla todo lo que él tenía, ¿no? O sea, cuando era Saulo, ¿verdad? Él era, como lo dice ahí, ¿sí? Dice, porque nosotros, dice en el 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, ¿verdad? Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, él era intachable, hacía, ¿no?, lo que creía que estaba bien, amén. Pero nada de eso lo salvaba, nada de eso lo salvaba, al contrario, ¿verdad? Él estaba persiguiendo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, amén. Si bien cumplía con todas las cosas de la ley, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Él era irreprensible y confiaba plenamente en que estaba bien lo que estaba haciendo, amén. Pero luego llegó Cristo, amén. Y dice ahí en el 7, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, o sea, todo ese repertorio que él tenía, ¿sí?, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, si bien eran cosas que él pensaba que lo acercaban a Dios, tuvo que considerar que eso era una pérdida, en realidad era algo que lo alejaba de Cristo. Se presenta a Cristo, lo tira del caballo y le abre el entendimiento, le corre el velo, ¿verdad? Dice ahí, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y vemos que él no está hablando de que dejó su casa, de que dejó su esposa, de que dejó esto o aquello, sino lo que él hacía, ¿sí? Dejó de hacer las cosas que hacía, o sea, se despojó de lo que era, de lo que tenía, una nueva vida completamente, amén. Dice en el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, ¿sí? O sea, que estima todas las cosas, o sea, a ver, estimar todas las cosas como pérdida, es decir, para mí es más importante conocer a Cristo que cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces dice ahí, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea que cada día él anhelaba conocer más a Cristo. Amén. Y era Pablo el que está hablando. Amén. Dice, a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sí? O sea, nada le importaba, lo único era seguir a Cristo. Como dice el subtítulo, prosigo al blanco. La meta era Cristo. Lo demás, nada importa, ¿verdad? Arranca hablando en el 3.1, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos. ¿Cuánto gozo tendría Pablo? Y lo vamos a seguir leyendo, lo vamos a poder ver en las pruebas, en las luchas, en todas las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque su meta era Cristo.
Entonces muchas veces nosotros que no logramos gozarnos con lo que vivimos, con nuestras pruebas, con nuestras luchas, con las cosas que nos faltan, tenemos que observar si nuestra meta está realmente siendo Cristo, ¿verdad? Por eso ahí estaba Pablo diciendo, y ciertamente aún estimo todas las cosas, en el 8, como pérdida por la excelencia, o sea, por el sumo conocimiento, por cada día conocer más el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ¿sí? O sea, Él torció, cambió, trocó lo que era un legalista, ¿sí? A rajatabla, persiguiendo a la iglesia, matando, no le interesaba, él pensaba que estaba bien y conoció a nuestro Señor Jesucristo. De frente, o sea, cara descubierta lo desconoció, se le presentó el Señor y él se enamoró de Cristo, pudo entender, realmente habla de amor. Cuanto antes estaba persiguiendo y matando, habla de amor, amén, del amor a nuestro Señor Jesucristo. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, ¿sí? O sea, que cuando llegue el día de su partida, esté en Cristo, amén. Dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Esto nos tiene que llevar a entender que no hay nada que nosotros podamos hacer que nos garantice la salvación, ¿sí? No hay nada, ¿sí? Acá lo decía Pablo, él era intachable, pero eso no le daba la salvación. La salvación la da Cristo, solamente amén. Cristo, amén. Por eso él dice que por la excelencia del conocimiento de Cristo deja todas las cosas. Es la única manera, amén, de ser salvo. Dice en el 10. Dice, a fin de conocerle, ¿sí? O sea que tenía todo por basura, aún ni siquiera la justicia que era por la ley, sino que se hacía de la fe de Cristo, dice, a fin de conocerle, ¿sí? Y el poder de su resurrección. O sea, vamos a discernir aquí, dice, a fin de conocerle, ¿a quién? A Cristo, conocerlo a Él, ¿sí? Conocer cómo es, qué es lo que Él quiere, cuál es su voluntad, cuál es la guía, ¿verdad? Y dice, y el poder de su resurrección, o sea, el poder que Cristo otorga a la iglesia, el poder que tuvo en la resurrección, las victorias que Él tuvo, ¿sí? Todo lo que significa la resurrección de los muertos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La victoria real que hay ahí. Dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Dice, y la participación de sus padecimientos, ¿sí? Y hoy en día, nosotros, la iglesia, ¿no? Cuando estamos padeciendo algo, clamamos al Señor. Y está bien que clamemos al Señor, ¿no? Para que nos dé fuerza para seguir. Pero no nos gozamos, nos olvidamos de que tenemos que gozarnos en las pruebas, en las luchas, en las tribulaciones, de gozarnos sabiendo que sea lo que sea que estemos viviendo, sí, vamos a la rodilla, sí clamamos a nuestro Señor, pero con el gozo, dándole la gloria al Señor por lo que sea que nos toque vivir, recordando que dice la palabra de Dios que a todos, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, amén. Acá estaba el mismo Pablo, que fue preso, que fue azotado, que casi lo matan, que pasó hambre, que pasó frío, que naufragó, ¿sí? Que como dice él más adelante, que sabe, está enseñado para tener cosas y para no tener nada, ¿verdad? Ahí está ese Pablo, ¿sí? Diciéndonos que nos gocemos. Así como estaban los discípulos cuando el ángel viene y rompe las cadenas, alabando al Señor, con gozo. ¿Sí? Entonces así nosotros tenemos que enfrentar los problemas. En el momento que nosotros dejamos de tener el gozo, ¿sí? Le estamos dando de ganar al diablo, ya entró el diablo. No que haya entrado en nosotros, pero nos está paliando, porque nosotros perdemos el gozo de la salvación, el gozo de que realmente mi meta es Cristo, ¿sí? Desviamos los ojos. En el momento que nuestro gozo se apaga, se va,
estamos mirando otra cosa, no a Cristo, sino el problema o la situación, no estamos mirando a Cristo, amén. Por eso Pablo nos dice, gozaos, ¿sí? Y dice ahí, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, amén. O sea, Él dejaba todas las cosas para conocer a Cristo, dice, y conocer el poder de la resurrección, y participar de los padecimientos del Señor. Amén. Y la iglesia hoy en día está como Pedro. Señor, tal cosa no te acontezca. O Señor, tal cosa no acontezca. Amén. Realmente tenemos que gozarnos al ser partícipes de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Sí? Vamos a mirar lo que nos dice ahí mismo. Un poquito más atrás, en el 1:27. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Lo que le dice Pablo antes a los filipenses. Alabado sea su nombre. Dice ahí, en el 27, vamos a arrancar. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. ¿Sí? O sea, aun cuando predicamos la palabra, cuando evangelizamos, cuando invitamos y se oponen, tenemos que estar en gozo porque la palabra dice que lo harán. ¿Sí? Porque la palabra dice que nosotros seremos vituperados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se burlarán de nosotros. Y ahí somos victoriosos, ahí somos bienaventurados. Amén. Nosotros tenemos que seguir teniendo el gozo. Amén. Dice, estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Qué belleza, pero lo que nos está diciendo el Señor, ¿no? Concedido, o sea, es un regalo, es una cosa preciosa que nosotros podamos padecer por nuestro Señor Jesucristo, cuando Él padeció por nosotros, ¿verdad? Es una amiguita que nosotros le podemos retribuir al Señor, ¿verdad? Que es concedido, que nosotros padezcamos por Él, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo salieron los discípulos, los primeros que fueron golpeados, azotados? Estaban gozosos porque se les había concedido ser golpeados y ser maltratados por el nombre de Cristo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hoy nosotros se ríen de nosotros y nos amargamos. Se ríen de la palabra o de lo que sea que uno le habla y nosotros nos ponemos mal, nos contrariamos, ¿sí? Y es lo que vivimos, ¿no? Porque no nos pegan, no nos han llegado a pegar todavía al menos, ¿verdad? Pero realmente no podemos dejar que el gozo se apague porque el padecimiento es algo que se nos concede, es algo que Dios nos da como un regalo precioso, amén. Dice, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, porque la fe es don de Dios, sino también que padezcáis por Él. ¿Sí? Recordemos, nuestro Señor Jesucristo dijo, el alumno no es más que el maestro, ¿sí? Dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo pasaba preso, golpeado, ¿sí? Y nosotros tenemos que llevar eso al tiempo de hoy, que la palabra es la misma de ayer, de hoy, de siempre, como nuestro Señor, ¿sí? Y nosotros a veces estamos presos, no en cárceles de barrotes de hierro, ¿sí? Pero sí presos en ataques del diablo, en azotes del diablo, y estamos, ¡ay, Señor, libérame! ¡Ay, Señor! ¿Sí? ¿Cómo vencemos al diablo? ¿Cómo vencieron al diablo los hombres de aquel entonces, que se rompieron los barrotes y se rompieron los grillos? Dando sacrificios de alabanza, golpeados, deshechos, magullados, pero ¿cómo? Alabando al Señor con gozo, ¿sí? Con gozo y con alegría, a pesar de todas las cosas. ¿Reprendiendo nosotros? Sí, reprendiendo.
pero alabando al Señor, ¿sí? Dándole frutos de alabanza, frutos de labio que confiesen su nombre y alabanza, alabar al Señor, ¿sí? Sacrificio de alabanza, dice la palabra de Dios, amén. Bendito el Señor. Dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo estaba preso, ¿sí? Preso estaba y le estaba escribiendo la carta, amén, para los filipenses, amén. Precioso es el Señor. Así que ahí vamos a volver a donde estábamos, en Filipenses 3, amén. Estábamos en el 10, bendito el Señor, donde Él dice, y la participación de sus padecimientos. Así que vemos que el padecer por nuestro Señor Jesucristo es algo que nos concede el Señor, es un regalo. ¿Será que no lo queremos? ¿Será que no vamos a tomar esa copa que nos da el Señor? Amén. Dice en el 11, vamos a leer el 10 de nuevo para enganchar. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya, esto lo dice porque él esperaba el arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, le tocó la resurrección de entre los muertos, pero él anhelaba como cada siervo vivir el arrebatamiento, ¿verdad? Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. O sea, ¿cuál era la perfección de Pablo? Lo que amaba el Señor, ¿sí? Lo que lo hacía lindo para el Señor, digamos, agradable al Señor. Esto que él dice, prosigo al blanco, o sea, cada día, no importa lo que me pasó ayer, sigo, abro mi corazón para Cristo el día de hoy, le pido que tome mi día en sus manos y sigo adelante, y sigo adelante, y sigo adelante, prosigo, un día, otro día, una semana, otra semana, un mes, un año, otro año, y muchos años, hasta que nuestro Señor Jesucristo quiera, hasta que Dios quiera, amén. Así que dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, estoy en el 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén, cada día. Esa es la importancia, ¿sí?, de lo que nos dice en Efesios cuando nos habla de la armadura, ¿sí? El soldado que no tiene bien puesta la armadura está frito, ¿no? Y la cabeza tiene el yelmo de la salvación, o sea, la meta. No podemos perder la meta. Si perdemos la meta de vista, estamos fritos, se nos va el gozo, ¿sí? Se nos hace terriblemente difícil la lucha, ¿sí? Porque la mayoría de los dardos del diablo, ¿a dónde van? A la mente. ¿Sí? Aún nuestro cuerpo se enferma por la mente, porque viene el diablo y dice, te duele la garganta. Y nosotros no lo reprendemos y nos duele la garganta, porque lo creemos, ¿sí? A veces le creemos más al diablo, que nos susurra en el oído, que a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces realmente tenemos que acordarnos que el diablo es un mentiroso, ¿sí? Padre de mentiras, amén. Bendito el Señor. Así que dice, prosigo a la meta, 14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará a Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El gozo de la salvación, no lo podemos perder. Ninguno de nosotros, ¿sí? Es la fuerza diaria. Es la fuerza que nos da para seguir adelante. Saber cuál es la promesa de nuestro Señor. Salvación y vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él hizo por nosotros. Amén. Esa es nuestra meta y no podemos desviarnos de ahí. Si uno que va corriendo la carrera mira para el costado, se desvía, ¿verdad? Si en una carrera de Fórmula 1, el piloto pierde el control, choca él y chocan todos los que vienen alrededor, ¿sí? Se arma un tremendo lío. Entonces, que no perdamos eso. Por algo Pablo nos exhorta a ser de un mismo sentir, ¿verdad? A estar con el gozo.
15, vamos a leerlo de nuevo. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, ¿sí? O sea, si Dios nos revela y nos va enseñando otras cosas y nos pone otro sentir, perfecto. Pero nunca perdamos la meta, amén. Y a lo que hemos llegado, o sea, todos estamos buscando la salvación, lo que estamos no buscando la salvación, estamos en eso, seamos de un mismo sentir, con gozo. Dice en el 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Cuál es el ejemplo de Pablo? No desmayar. Y dale, y dale, y dale, un día, un año, otro año, constancia, ¿sí? A pesar de lo que había alrededor. Tenemos este ejemplo de Pablo, por algo él dice, hermanos, sed imitadores de mí. Él sufrió cosas, no se comparan con las de Cristo, con lo que Cristo pasó, pero él dice llegar a ser semejante a él en su muerte, ¿verdad? Y él pasó prisiones, azotes, persecuciones, de todo pasó, amén. Entonces dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, amén. Que realmente podamos escudriñar la conducta, los frutos, ¿sí?, de aquellos que nos rodean y ser imitadores de lo que es correcto, amén. Dice en el 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, amén. Y acá tenemos que entenderlo. Pablo nos habla del gozo del Señor, que no lo podemos perder, ¿sí? Y eso no quiere decir que no nos importe nada, porque duele ver cómo las almas se pierden, duele. Duele ver cómo las almas son engañadas y no pueden ver, claro que duele. Y duele ver cómo personas que hemos conocido están engañando, maldiciendo. Duele, claro que duele. Pero eso no nos puede quitar de la meta. Tenemos que seguir adelante, tenemos que proseguir, ¿verdad? Duele, sí, pero eso tenemos que presentarlo al Señor. Dice ahí, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, ¿sí? Y duele no solamente porque ellos se pierdan, duele porque nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio, lo hizo también por ellos. Amén. Amén. Y ellos lo niegan, ¿verdad? Y no logran ver y están prisioneros del diablo. Dice el 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, ¿sí? Y ahí lo vemos, o sea, es claro, vemos muchos pastores, diáconos, gente de iglesia, ¿sí?, que está enfocado en lo terrenal, ¿sí?, en cosas materiales simplemente. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir los frutos de las personas, amén. Dice, y esa es la exhortación, el llamado de atención, no una reprensión, sino un llamado de atención, o sea, cuídense de eso, ¿verdad? Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿sí? O sea, les dice eso. Cuídense de eso, más no saquen los ojos de la meta, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Amén. Eran dos hermanas, pero tenían una discordia, tenían un desentendido ahí, no eran del mismo sentir, ¿verdad? Ya nos había exhortado Pablo, o sea, había hablado ahí llamando la atención sobre ser de un mismo sentir, que una misma cosa sintamos, ¿verdad? Entonces tenemos que prestar atención es un pequeño llamado de atención, porque dice así, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, ¿sí? Entonces, cuando hay
pequeño desavenimiento o simplemente vemos que hay dos hermanas que no están en el mismo sentir, dos hermanos o lo que sea, ¿qué hay que hacer? Ayudar, ¿sí? A que sean de un mismo sentir, ayudar, orar y hablar para que se llegue al entendimiento, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el mismo sentir? ¿Cuál es el sentir que tiene que haber? Vamos a ir un poquito para atrás, vamos a ir ahí al 2:1. Precioso el Señor. El sentimiento, el sentir que tiene que haber en nosotros, amén. No solamente el no desmayar, el proseguir, sino acá dice en el 2:1, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, ¿sí? Pero vamos a mirar un poquito más adelante. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sí? O sea, que podamos entender que el Señor nos usa como Él quiere, ¿verdad? Y que nosotros no podemos estar mirando lo que el Señor hace con los demás. ¿Sí? Dice ahí, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Lo que nosotros hacemos no es que lo hagamos nosotros, es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El que nos guía, el que nos ayuda, el que pone en nosotros el querer como el sentir. ¿Qué gloria hay? Para Él. La gloria toda es para Él, amén. Antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. O sea que cada hermanito es superior a nosotros, ¿verdad? Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo dice que quiere ser superior, que sea humillado, que se humille delante de Él, ¿verdad? Por ejemplo, el que quiera más, ¿qué tiene que hacer? Estar más cerquita de Cristo, servir a los demás, ¿verdad? Entonces dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, que cada uno está al servicio del otro, ¿sí? Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, que no me preocupe yo, sino que me preocupe si lo que yo hago afecta al otro, ¿sí? Y que el otro pueda progresar, amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Sí? Ahora vamos a mirar cómo Pablo explica el sentir que hubo en Cristo. Amén. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sí? Era Dios. ¿Sí? Estamos en el 6. Dice 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿sí? O sea, Él jamás usó su deidad mientras estuvo en el cuerpo de carne. Su amor, misericordia, pero su deidad, decir soy Dios, no voy a pasar esto, no lo usó. Amén. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él oraba al Padre en todo momento, pidiéndole fortaleza, la guía, los ángeles lo socorrían, ¿sí? Era un siervo en obediencia. Es más, dice la palabra de Dios que él dice la palabra que él vino a ser perfeccionado en obediencia, amén. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entendamos lo que, o sea, Pablo lo está diciendo, pero lo que es ser Dios, no tener un límite, porque en realidad nuestro cuerpo de carne nos limita, ¿sí? Por algo la palabra, allá en Hebreos 4:12 que dice, ¿no? que la palabra separa el espíritu de la carne, ¿sí? El espíritu tiene otras posibilidades que la carne no tiene. La carne limita al espíritu. Y nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, vino a ponerse en un cuerpo de carne. Es como que Él se puso en una prisión, ¿verdad? Un cuerpo de carne. Amén. Dice,
sino que en el 7, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿sí? Estaba en un cuerpo de carne, era Dios y fue santo en todo, ¿verdad? Y estando en la condición de hombre, frío, hambre, hacer las necesidades, todas las cosas, tener que bañarse, el cuerpo se ensucia, hay que cuidarlo, ¿sí? Sufriría dolores también su cuerpo al tener frío, tener hambre, ¿sí? Condición de hombre. Dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el sentir que tenemos que tener, ¿sí? Negarnos a nosotros mismos. Saber que nuestro espíritu está encajonado en nuestra carne. Y que nosotros, el trabajo que tenemos es santificarnos para que nuestra alma esté en condiciones de partir con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿La carne o el alma y el espíritu? Tenemos que cuidar la carne porque es el estuche en el que vivimos. El día que se nos rompe la carne, que se termina esto, depende de cómo estemos, a dónde vamos, amén. Pero mientras estamos en esta carne, nuestro trabajo es poner los ojos en la meta y tratar de santificarnos cada día para salvación, para lo que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece, ¿sí? Ese es el poder de la resurrección, ¿sí? Parte de Él, amén, porque nos da otras cantidades de victorias que tenemos que usar, amén. Entonces dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Recordemos que si nosotros nos humillamos, si nosotros somos humildes, como lo fue nuestro Señor Jesucristo, que nos dice, sed mansos y humildes, como yo lo soy, ¿sí? Recibiremos la corona de vida eterna, pero solamente si lo hacemos. Si no lo hacemos, no, ¿verdad? Vamos a volver a donde estábamos. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. O sea que ese es el sentir que teníamos que tener, ¿verdad? Vamos a arrancar del 4.1. Bendito el Señor. Decía, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. O sea, estas mujeres estaban sirviendo al Señor, pero algo les había pasado, ¿sí? No estaban de un mismo sentir, ¿sí? Ninguna de las dos. O sea, no es que no estaban de un mismo sentir entre ellas, no estaban de un mismo sentir con la iglesia, no estaban de un mismo sentir con lo que tenían que sentir, ¿verdad? Puede ser que tuvieran problemas entre ellas, pero realmente no estaban de un mismo sentir en cuanto a la salvación, en cuanto a poner los ojos en la meta, ¿verdad? Por lo que exhorta antes, podemos sacar en conclusiones que podía haber algo de vanagloria, algo de contienda, ¿verdad? Realmente no lo sabemos, pero sí dice ahí que ayudes a estas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que también cuidar nuestra salvación, la meta, y cuidar y ayudar a aquellos que han perdido el gozo para que lo puedan recuperar, ¿verdad? Porque la obra desgasta mucho, ¿sí? Y por eso Pablo nos exhorta a tenerlo a él como ejemplo, o sea, a pesar de todas las cosas, lo que hago, dice, es seguir adelante. No miro lo que está atrás, sino que sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante. Amén. Amén. Dice en el 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, ¿sí? Hablábamos hoy, allá en el 3, dice, gozaos en el Señor, y hoy dice, regocijaos, ¿sí? O sea, siempre el gozo de la salvación. No podemos perderlo, a pesar de, no importa, el gozo de la salvación, ¿sí? Porque si perdemos la mira,
nos desviamos. Regocijaos en el Señor siempre. No está en vano esa palabra de siempre, o sea, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, ¿sí? O sea, que no nos descuidemos en nada, porque imagínense que yo predico la palabra, tengo testimonio, todo, y en cierto momento no soy gentil, no soy atenta, me enojo o contesto bruscamente o lo que sea, ¿verdad? ¿Y vino Cristo en ese momento? ¿Qué será que pasa conmigo? ¿Sí? El Señor está cerca. Tenemos que velar y cuidar todos nuestros momentos, en todo momento, ¿verdad? Lo que hacemos. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. El afán, ¿sí?, y la ansiedad de la cual nos habla nuestro Señor Jesucristo, nos quitan los ojos de la meta, ¿sí? Nos desvían de la meta. Porque ¿qué es el afán y la ansiedad? Porque nadie se afana y tiene ansiedad por la salvación. Cuando dice afán y ansiedad, nos estamos afanando y tenemos ansiedad por otras cosas, ¿no? Entonces nuestros ojitos se torcieron, estamos afanados y ansiosos por otras cosas. Y Pablo dice, lo tengo todo por basura, o sea, debo la luz. Y bueno, debo la luz. Si la debo de sabandija porque me gasté la plata, tengo que arrepentirme. Y si la debo porque no tengo la plata, el Señor me ayudará, ¿verdad? Pero que no nos afanemos, porque no sea que por una bobada de esa venga Cristo y nosotros nos quedemos afanados porque debemos la luz, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Amén. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿sí? Recordemos aún a Jeremías cuando el Señor lo exhorta, ¿sí?, para que entresaque lo precioso de lo vil, ¿sí?, para que se santifique, para que se convierta de nuevo. Pero Jeremías estaba cargado o preocupado porque debía la luz o porque no tenía para comer. No, él se había cargado con el pueblo que no quería, con los que no le escuchaban, ¿sí? Entonces, si tendremos que prestar atención cuando Pablo nos dice regocijaos en el Señor siempre, siempre, ¿sí? No cargarnos. Él lloraba por esas almas, ¿sí? Y lloraba también por la negación de Cristo, por el celo que provoca el saber que nuestro Señor Jesucristo sufrió por esas personas y hacen y deshacen y más engañan otras almas, ¿verdad? Amén. Son ciegos guías de ciegos, ¿verdad? Eso duele. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Porque cuando Dios nos da esa paz, en esos momentos en los cuales tendríamos que estar desesperados, nadie lo puede explicar y nadie lo puede entender. Es hermoso de vivirlo, pero nadie lo puede entender. ¿Cómo puede ser que en ese momento uno esté en paz? ¿Sí? ¿Va cayendo el avión? Estoy en paz. Tenés cáncer, te vas a morir. Estoy en paz, en gozo, con alegría. Amén. Es inexplicable porque somos carne, pero Dios la da. ¿Ves? Por eso dice, sobrepasa todo entendimiento. Se te murió tu padre. Estoy en paz. Tengo la paz de Cristo, amén. Dice, guardará vuestros corazones y la paz de Dios, vamos a leerlo de nuevo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Esa paz es la que no permite o nos ayuda, que es nuestro Señor, a no dispararnos en nuestras ansiedades, como decía ahí, afanes y ansiedades, ¿verdad? Lo que sea que pase, se cae el avión, ¡ay! Se cae el avión. No estés afanoso por nada, gozoso en eso. ¿Me muero? ¿Con quién me voy? ¿Quedo deshecho? Y bueno, para la gloria del Señor será. Me caigo, lo que sea, ¿verdad? No hagamos como aquel que se va cayendo el avión y se agarra del asiento de adelante. Se cae todo el avión, el asiento de adelante también se cae, amén.
Si nosotros estamos tomados de Cristo, no importa lo que pase, ¿verdad? Y ese es el gozo que nosotros tenemos que tener. No en vano nuestro Señor Jesucristo dice, no le temas a los hombres lo que te pueden hacer, ¿no? Si tenemos a Cristo, tenemos la salvación, ¿verdad? Si nos llegó la hora, si estamos preparados, cuando nos llegue la hora, estamos preparados. Ahora, si no estamos preparados, es lo que pasa, ¿verdad? Hay miedo. Amén. Dice en el 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿sí? Acordémonos que dice la palabra de Dios, dice, llevad cautivo todos los pensamientos a la obediencia de Cristo, amén. Estoy en el 4, 8 y 9. Precioso el Señor. Dice, por lo demás, hermanos, ¿verdad? En el 7 decía, ¿sí?, que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿sí? O sea que tenemos que escudriñar nuestros pensamientos, porque a través de nuestros pensamientos viene el afán y la ansiedad. Dardos que el diablo nos pone, nuestra carnita, ¿sí?, vienen y nos ponen el afán y la ansiedad. Ahora, si nuestros pensamientos están en todo esto, ¿sí?, dice lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, amable, lo que es de buen nombre, si tiene virtud, si es digno de alabanza, en eso tenemos que pensar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, amén. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará en vosotros. Amén. ¿Cuál es la exhortación de Pablo a esta iglesia, ¿no?, que en realidad no es como la que hemos visto, que los reprende por una cosa, por otra, sino que más bien es un mensaje de aliento, ¿verdad? Sí le llama la atención por unas pequeñas cositas ahí que no estaban en el mismo sentir, son dos personas, amén, le dice a los otros que lo ayuden, o sea que el pueblo estaba unido, ¿verdad? Pero en realidad, ¿a qué los alienta? Le llama la atención, ¿sí?, que se cuiden de los malos obreros, de los perros, le llama la atención, ¿verdad?, de los engañadores, ¿sí? Amén. Pero ¿qué les dice? Sigan adelante, gozosos, con los ojos en la meta, ¿verdad? Y es lo que nos dice el Señor hoy, no importa la prueba, la lucha, no importa, sabemos que vamos a los pies de Cristo y obtenemos el socorro, ¿sí? El socorro. Entonces, ¿cómo tenemos que estar? Gozosos, con el gozo no se nos puede apagar en ningún momento. Ese gozo que dice que excede como la paz, todo entendimiento, ¿sí? Se te quemó la casa, pero ¿y por qué estás tranquilo? Se te quemó la casa, ¿por qué estás gozoso? ¿Sí? Como la anciana aquella que hubo un terremoto, ¿sí? Y ella salió para afuera y estaba feliz y los vecinos decían, pero doña, a ver, hubo un terremoto. Y dice, sí, yo me gozo porque tengo un papá que sacude la tierra cuando quiere. Si Dios puso, ¿verdad? Si estamos en las manos de Dios, los que nos toque vivir, gloria a su santo nombre. Y así tenemos que vivirlo, ¿verdad? Como dijo Job, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Lo que me toque vivir, amén, pero con gozo, porque si no van a llegar las pruebas, el Señor nos va a probar y vamos a ser reprobados. Perdemos el gozo, viene el afán, la ansiedad y nos perdemos la salvación, amén. Vamos a hacer una oración. Precioso Padre Santo y poderoso, mi Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, por esta palabra, Padre, de fortaleza, de aliento, Padre Santo bendito. Gracias, mi Señor bendito, Dios de la gloria. Ayúdanos a estar velando en todo tiempo, mi Señor. Que en ningún momento, Padre Santo bendito, perdamos ese gozo y la paz, mi Señor. Esa paz que necesitamos en todo momento, Padre. Que realmente, mi Señor, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros, Padre.
y que realmente nosotros podamos contagiarla o hacerla sentir a aquellos que están, Padre Santo bendito, con nosotros, mi Señor, para que ellos también puedan querer tener esa paz, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, glorifícate, ayúdanos a ser libres de todo afán, de toda ansiedad, Señor. Ayúdanos a escudriñar dónde están nuestros pensamientos, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Mi Señor, y otra vez muchísimas gracias. Gracias, Señor, por el renuevo y la fortaleza que tú nos das, mi Señor. Gracias, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, por cada vez que tú nos levantas, mi Señor, y nos ayudas a seguir adelante, Padre. Gracias, Señor. Te rogamos que tú estés ministrando, Señor, sobre cada hermano, sobre cada hermana, Padre, sobre cada alma que escucha esta palabra, Padre Santo, alentando la fe, mi Señor, alentando la fe para seguir adelante, Señor, como Pablo, mi Señor, como nuestro Señor Jesucristo mismo nos ha dejado las pisadas a seguir, Padre. Pero allí, mi Señor, tú hoy nos has hablado, mostrándonos, mi Señor, como el hermano Pablo, mi Señor Santo, sufrió de todas las cosas, mi Señor, mas el gozo no se apartó de él, porque él, Padre Santo, seguía adelante, Padre bendito. Ayúdanos a tener ese tesón de tomarnos de ti en cada momento, porque tú eres la fortaleza, así como el mismo Pablo nos hablaba, que él dejó a un costado todo lo que era, mi Señor, de la ley, circuncidado, Padre Santo, fariseo, mi Señor, él dejó todo a un lado para tomarse de ti, que eres el único que nos fortalece, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo y Padre amado, que podamos estar tomados de ti para soportar todas las cosas, Señor, y ser hallados dignos de esa salvación preciosa que está delante de nosotros, mi Señor. Padre, que podamos tener bien puesto el yelmo de la salvación, mi Señor, y la paz tuya en nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, Padre, y nos encomendamos en tus preciosas manos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios, precioso.